Muy buenas tardes a todos los que nos siguen acá en el curso de Astro BC. Me da mucho gusto regresar nuevamente en esta clase que tenemos hoy. Y después de que muchos de mis compañeros colegas del INAOE le han platicado objetos muy exóticos, galaxias, cúmulo de galaxias, agujeros negros, etcétera, etcétera. Hoy vamos a regresar un poco más cerca acá de la Tierra para platicarles un poco de estos objetos que conocemos como asteroides cercanos a la Tierra, platicarles un poco del peligro que estos objetos pueden representar para nuestro planeta y sobre todo platicarles sobre lo que está haciendo la comunidad astronómica internacional para poder tener una idea de las propiedades físicas de esta población de objetos y de lo que también estamos haciendo para prevenir en un futuro un posible encuentro de alguno de estos objetos con la Tierra. De manera que voy a platicarles entonces de asteroides cercanos a la Tierra y la relación que tiene que ver con el asunto de la defensa planetaria. Voy a cerrar aquí el video para que podamos ver. Entonces, un poco cuál es la motivación de esta charla, de esta clase que hemos preparado hoy. Bueno, que probablemente en los últimos años haya sido un poco más evidente, no porque hayan sido más frecuentes, sino porque ahora tenemos medios de información mucho más rápidos y mucho más efectivos, pero efectivamente en los últimos tiempos, en los últimos años, en los últimos meses, han sido muy frecuentes las noticias sobre el posible de acercamiento de un paso cercano de alguno de estos objetos con la Tierra. Basta recordar, bueno, en nuestro país tenemos claramente el cráter de Chicxulub, ahí en la península de Yucatán, que fue el resultado de la llegada a un asteroide de aproximadamente unos 10 kilómetros de diámetro que impactó en la península de Yucatán y que hace 64 millones de años produjo la extinción no solamente de los dinosaurios, sino aproximadamente el 75% de todas las especies vivas del planeta. Un poco más recientemente, en esta imagen que ustedes tienen aquí, en este bólido que ven en la parte superior de la diapositiva, es el bólido de Chicxulub, también otro evento mucho menos energético, mucho menos importante, pero que ocurrió en Siberia en el año 2016, que fue justamente la entrada a uno de estos objetos en la atmósfera de la Tierra. Y más recientemente, el mes pasado, también empezó a divulgarse la noticia del acercamiento de este asteroide que se conoce como 1998 OR2, que a finales de abril pasó relativamente cerca de la Tierra, aunque para distancias astronómicas puede parecer muy corto, pero en realidad pasó a más de 16 veces la distancia de la Tierra promedio, de la distancia promedio de la Tierra a la Luna, que es de 384.400 kilómetros. Pasó a 16.3 veces esa distancia. Entonces, como ustedes ven, efectivamente, las noticias son cada vez más frecuentes y entonces queremos platicarle un poco de cómo está el conocimiento que tenemos de estos objetos y qué es lo que estamos haciendo hoy en día. Bueno, lo primero que hay que definir es qué es un asteroide y cómo alguno de estos objetos se puede convertir en lo que llamamos un asteroide cercano a la Tierra y, por supuesto, convertirse en objetos peligrosos para nuestro planeta. Hay que recordar que entre las órbitas de Marte y Júpiter, y si ustedes observan esta imagen que está en la parte inferior derecha de la diapositiva, aquí ustedes lo que ven es una distribución de los semiejes mayores de las órbitas de los planetas con respecto al Sol. Y como ustedes ven, entre las órbitas de Marte y Júpiter se encuentra lo que hoy en día nosotros conocemos como el cinturón principal de asteroides.
Hoy sabemos que los planetas del sistema solar se fueron formando por choques de muy baja velocidad de cuerpos pequeños que se fueron fusionando como resultado de estos choques a baja velocidad, fueron creciendo, fueron chocando partículas cada vez más grandes y que finalmente dieron lugar a la formación de los planetas, sobre todo los planetas rocosos del sistema solar. Lo que ocurre es que en esta región, entre las órbitas de Marte y Júpiter, ¿por qué tenemos esta gran acumulación de asteroides? Bueno, porque ya se había formado Júpiter, que es el planeta más masivo del sistema solar, y evidentemente la gravedad provocada por este planeta impidió que este proceso de fusión a baja velocidad de cuerpos pequeños se llevara a cabo. De manera tal que todos estos cuerpos pequeños que debieron formar parte de un planeta aquí entre las órbitas de Marte y Júpiter es lo que hoy en día forma el cinturón principal de asteroides. Son objetos rocosos que van desde unos pocos centímetros hasta varios kilómetros de tamaño. Y pensamos que la masa total de los asteroides que están ahí en el cinturón principal es del orden de la masa de la Luna. Un poco más adelante le voy a platicar de cómo está la distribución, es decir, el número de asteroides en función del tamaño, pero hoy en día sabemos que deben existir aproximadamente unos 200 asteroides mayores a 100 kilómetros de diámetro, es decir, los más grandes, y alrededor de 750.000 asteroides menores a 1 kilómetro y millones de asteroides todavía más pequeños. Entonces, ¿por qué es importante estudiar estos objetos? Bueno, por dos razones fundamentales. Una, porque son remanentes de la formación del sistema solar hace aproximadamente 4.500 millones de años y por lo tanto nos interesa conocer la física de este proceso de formación de planetas en el sistema solar. Y por otro lado, lo que les mencioné, de que efectivamente estos objetos pueden abandonar el sistema solar, abandonar el cinturón de asteroides, seguirse moviendo alrededor del Sol, pero con una nueva órbita que los mueve a la parte interior del sistema solar y evidentemente algunos de ellos pueden adquirir nuevas órbitas que los lleven a la cercanía con nuestro planeta. De manera que estas son las razones por las cuales es importante estudiar este tipo de objetos en la actualidad. ¿Cómo estos objetos pueden convertirse en asteroides cercanos a la Tierra? Bueno, si regresamos aquí, ustedes ven en esta parte donde está el cinturón de asteroides, esto es lo que nosotros llamamos un histograma, es decir, la distribución, el número de asteroides que tienen un determinado valor del semieje mayor de su órbita. Y como ustedes ven, aquí hay algunos huecos en esta distribución. Y curiosamente, esos huecos corresponden a resonancias orbitales con el planeta de Júpiter. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si estamos hablando de la resonancia 3.1, eso significa que en lo que Júpiter da una vuelta alrededor del Sol, un objeto que se encuentre en esta zona de resonancia da 3 vueltas alrededor del Sol. Estos fenómenos dinámicos que ocurren en el cinturón principal de asteroide es una de las razones por las cuales estos objetos pueden salir desprendidos del cinturón principal de asteroide y moverse hacia la parte interior del sistema solar, convirtiéndose algunos de ellos en lo que llamamos asteroides cercanos a la Tierra. Aquí en la imagen de la parte superior derecha de esta diapositiva, ustedes tienen las órbitas de los planetas interiores. Aquí en verde tenemos la órbita del planeta Tierra y se ha dibujado la órbita de dos asteroides, este que está aquí en azul, que es un asteroide UNEA, por las siglas en inglés de lo que significa asteroides cercanos a la Tierra, y son aquellos asteroides que tienen una distancia perihélica menor a 1.3 unidades astronómicas. Debemos recordar que los cuerpos, los objetos en el sistema solar alrededor del Sol se mueven no por órbitas circulares, sino por órbitas elípticas, de manera que el perihelio es aquel punto de la órbita en el cual el objeto al cual nos estamos refiriendo está más cerca del Sol. Entonces,
Una unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol, que es del orden de 150 millones de kilómetros, de manera que si estos objetos pueden estar a una distancia de 1.3 unidades astronómicas del Sol y la Tierra puede estar a una unidad astronómica del Sol, esto significa que estos asteroides realmente pueden, pueden estar a 0.3 unidades astronómicas de la Tierra, es decir, unos 45 millones de kilómetros y unas 120 veces la distancia media de la Tierra a la Luna, que como ya les mencioné es de 384.400 kilómetros. Dentro de este grupo de los asteroides cercanos a la Tierra hay un subgrupo que son los que conocemos como asteroides potencialmente peligrosos, que son estos que hemos mencionado aquí como PHAs por sus siglas en inglés, que son todavía incluso más peligrosos, son estos cuyas órbitas, aquí está señalada en rojo, en la figura de la parte superior derecha de la diapositiva, y como ustedes ven, efectivamente, estos objetos, la órbita de estos objetos, puede interceptar la órbita de la Tierra. Aquí tienen ustedes claramente dos puntos de intercepción de la órbita de estos objetos, los asteroides potencialmente peligrosos, con la Tierra. Son aquellos asteroides que tienen distancias mínimas de intercepción orbital con la Tierra de 0.05 unidades astronómicas, lo que es del orden de 7.5 millones de kilómetros o unas 20 veces la distancia media de la Tierra a la Luna. Recordemos que estos valores son promedios, lo cual significa que hay algunos asteroides que van a estar más cerca y de hecho, si recordamos si nos regresamos a una de las primeras diapositivas, aquí en la imagen que ustedes tienen más a la izquierda, vean que han habido en los últimos años muchos pasos de estos asteroides, incluso entre la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, aunque estos son valores promedios, en realidad hay muchos de estos asteroides que pueden pasar muy cerca de la Tierra. Y la imagen que ustedes tienen en la parte inferior derecha, esto no es un dibujo, esta es una representación de las órbitas de aproximadamente unos 1.700 asteroides potencialmente peligrosos, que son los que hoy en día conocemos, y ven ustedes que efectivamente muchos de estas órbitas interceptan la órbita de la Tierra. No quiere decir que todos estos asteroides están produciendo constantemente un peligro para la Tierra, porque aquí, además de que haya coincidencia espacial entre la órbita del asteroide y la órbita de la Tierra, es necesario que además haya coincidencia temporal. En el sentido de que si en el momento que el asteroide intercepta la órbita de la Tierra se encuentra muy lejos de ese punto de su órbita, pues entonces ese evento en realidad no representa un problema para la Tierra. Entonces aquí tenemos que buscar aquellos asteroides en los cuales además de que existe una coincidencia espacial, existe una coincidencia temporal entre las dos órbitas. Entonces, hoy en día la comunidad astronómica internacional ha reconocido de una manera muy importante el peligro que estos objetos pueden representar para la Tierra, de manera que nos hemos coordinado para que todos los grupos astronómicos, y no solamente me refiero a astrónomos profesionales, porque aquí hay una participación muy importante de los astrónomos aficionados en todo el mundo, es decir, todos aquellos grupos de astrónomos que de alguna manera nos estamos dedicando al estudio de este tipo de objetos, estamos coordinados porque, como ustedes van a ver un poco más adelante, el problema que tenemos aquí es que el número de asteroides cercanos a la Tierra es muy grande, es de varios millones, y entonces necesitamos que haya cada vez más gente que esté involucrada en el estudio de estos objetos. De manera que la coordinación ha sido a través de una oficina que tiene la NASA en Estados Unidos, que es la Oficina de Planetas Menores. Ahí ustedes tienen la dirección de la página web, donde efectivamente estamos reportando todas las observaciones que se hacen de este tipo de asteroides. Estas tablas que ustedes tienen aquí las saqué de la página
del Centro de Planetas Menores el pasado viernes, cuando estaba terminando de preparar la clase. Entonces, ustedes ven, en este momento, si se fijan en esta tabla que está aquí en el medio de la diapositiva, en este momento conocemos 22.848 asteroides que cumplen con las condiciones que dijimos anteriormente para que sean considerados como asteroides cercanos a la Tierra. En lo que va del mes hemos descubierto 17, en lo que va del año hemos descubierto 1015 de estos nuevos asteroides. El año pasado se descubrieron 2.436 y en este momento hay 22.848 asteroides cercanos a la Tierra conocidos. Si ustedes entran a la página hoy en la noche, seguramente estos números ya se van a ver modificado un poquito porque cada noche estamos descubriendo nuevos asteroides de este tipo. Y la tabla que ustedes tienen aquí en la parte derecha de la diapositiva es otro de las facilidades que nos muestra la Oficina de Planetas Menores, que son aquellos asteroides cercanos a la Tierra que estarán en máximas aproximaciones en los próximos días. Entonces aquí podemos checar el nombre del asteroide, la fecha y la hora en tiempo universal a la cual va a ocurrir el máximo acercamiento, las distancias lunares. Esta tercera columna es la distancia lunar a la cual se va a producir esta máxima aproximación, y en la última columna una estimación del tamaño de estos asteroides. En función de cuál sea el tipo de la órbita que tienen estos asteroides cercanos a la Tierra, hay tres grupos fundamentales que son los asteroides del tipo Apolo y del tipo Amor, en función de cuáles son sus propiedades orbitales. La misma página del grupo de planetas menores, es decir, el Centro de Planetas Menores, mantiene actualizada la lista de asteroides potencialmente peligrosos. De estos conocemos aproximadamente unos 1.700, un poco más, que son aquellos que, como mencioné, pueden tener distancias mínimas de interceptación con la órbita de la Tierra, tan pequeñas como 0.05 unidades astronómicas, es decir, del orden de 7.5 millones de kilómetros o 20 veces la distancia, la distancia promedio de la Tierra a la Luna. Debo decirles que esta lista es muy dinámica en el sentido de que estos objetos, generalmente los que están en esta lista de objetos potencialmente peligrosos, de asteroides potencialmente peligrosos, generalmente son asteroides que recientemente los hemos descubierto. Si ustedes ven el nombre de los asteroides, generalmente estos nombres, como por ejemplo 2020 GA2, son nombres provisionales que les vamos dando a los asteroides en función de la época del año en la cual son descubiertos, y que efectivamente, si ustedes ven, la mayoría de estos objetos son objetos descubiertos muy recientemente. Lo que ocurre es que efectivamente cada vez, y un poquito más adelante les voy a platicar cómo funcionan estos sistemas para búsqueda de nuevos asteroides, en general cada vez que descubrimos un asteroide nuevo, estas mediciones astrométricas que se hacen para determinar la posición de estos nuevos asteroides se envían a esta oficina de planetas menores. A su vez, la oficina de planetas menores manda estas observaciones a dos universidades, una en Italia y una en España, que son las que tienen los códigos para hacer los cálculos de las órbitas, de manera que hay una duplicidad en el cálculo de las órbitas para poder estar más seguros que los cálculos son hechos de una manera correcta. Y si alguno de estos asteroides descubiertos en una noche son asteroides nuevos, entonces se calcula, a pesar de tener una órbita muy pequeña, porque si los estamos observando, digamos, desde hace una semana, solamente estamos cubriendo una parte muy pequeña de la órbita,
pero incluso con una parte muy pequeña de la órbita se hacen los cálculos de los parámetros orbitales y entonces estos objetos pueden estar justamente en esta lista de asteroides potencialmente peligrosos. ¿Por qué digo que esta lista, particularmente esta, es una lista muy dinámica? Bueno, porque a medida que estos asteroides se van poniendo en estas listas, que evidentemente requieren de más observaciones astrométricas, pues más observatorios en el mundo se van dedicando a la observación de estos asteroides y cada vez que tenemos más y más observaciones, los parámetros orbitales de estos asteroides se van calculando cada vez con mayor precisión y puede ocurrir que teniendo elementos orbitales de mayor precisión, entonces alguno de estos asteroides, al recalcular las órbitas, salen de esta lista de asteroides potencialmente peligrosos, pero seguramente por alguno que sale hay alguno que se incorpora y aproximadamente en los últimos meses se ha mantenido un número más o menos que va alrededor de 1600, 1700 de estos asteroides que son efectivamente potencialmente peligrosos para la Tierra. Entonces, si ustedes quieren consultar cuáles son estos asteroides cercanos a la Tierra y cuáles son estos asteroides potencialmente peligrosos, pues les aconsejo que se metan a esta página del Minor Planet Center porque es la oficina encargada de mantener actualizadas todas estas listas. Hay otro centro muy importante que lo mantiene el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, que es este Centro para el Estudio de Objetos Cercanos a la Tierra, que trabaja en cooperación estrecha, muy estrecha, con la Oficina de Planetas Menores, y básicamente ellos mantienen dos servicios muy importantes. Uno es también es el cálculo de las máximas aproximaciones de los asteroides, que ustedes también pueden consultar. Aquí en la parte inferior de la diapositiva tienen la página de internet y el otro servicio muy importante que mantiene esta página, este estudio, Centro de Estudios de Planetas, de asteroides cercanos a la Tierra, es el cálculo de la probabilidad de impacto de estos asteroides nuevos con la Tierra. Como ustedes ven, esta es una lista. Ustedes pueden ahí observar los asteroides que están en esta lista de alta probabilidad de impacto en los próximos años con la órbita de la Tierra. Y les pido que chequen, ¿no?, la cuarta columna, ¿no?, de este servicio que mantiene CENEOS, que es justamente la forma que tenemos de representar la probabilidad de impacto de las órbitas de estos asteroides con la órbita de la Tierra. Y si se fijan, por ejemplo, en este primer objeto que tenemos aquí, tiene una probabilidad de impacto de 4.9 por 10 a la menos 2, eso es lo que significa este número que está escrito ahí, lo cual significa que existe solamente un 4.9% de probabilidad de que en los próximos 100 años, y como ustedes ven en la tercera columna, aquí nos dice que en los próximos 100 años este objeto, el 2010 RF12, tiene 62 potenciales impactos calculados en la superficie, bueno, con la órbita de la Tierra, y la probabilidad de impacto acumulada de estos 62 posibles impactos es solo del 4.9%. Es decir, existe entonces un 95.1% de probabilidad de que en los próximos 100 años ninguna de estas 62 potenciales impactos con la órbita de la Tierra pues pueda producir ningún tipo de evento catastrófico en nuestro planeta. Si ustedes ven estos números, está ordenada la tabla efectivamente de mayor a menor, la mayor probabilidad. Y como ustedes ven, aquí hemos establecido límites realmente muy, muy rígidos porque uno podría decir, bueno, que exista solamente
un 4.9% de probabilidad de impacto es muy baja, pero justamente sabiendo que aunque en realidad es muy poco probable el impacto de un asteroide en la superficie de la Tierra, los daños que puede provocar un evento de este tipo pueden ser catastróficos, de manera tal que entonces nosotros hemos puesto la vara muy alta en el sentido de que incluso si una probabilidad llega a ser del orden de 10 a la menos 5, pues la estamos considerando como un impacto peligroso para la Tierra. Entonces, si ustedes quieren efectivamente tener una idea también de cuáles son los próximos pasos más cercanos de asteroides o incluso checar las probabilidades de impacto, pues entonces pueden ir a estos dos sistemas que mantiene CENEOS, que ahí nos da una información muy confiable de lo que puede ocurrir en los próximos años con este tipo de objetos. Voy a presentarles un par de diapositivas para platicar un poco. Hoy en día nos puede parecer que estos eventos catastróficos en el sistema solar pueden parecernos muy, muy raros, pero en realidad estos eventos son muy frecuentes en el sistema solar. Ya les mencioné hace un rato este cráter, el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, que pensamos que sea el responsable de la extinción del 75% de las especies, tanto animales como vegetales, hace unos 64 millones de años. Y como ustedes ven, aquí hay un cráter muy bien definido. Hoy en día, por estas imágenes satelitales que tenemos, es un poco más fácil de distinguir, pero costó mucho trabajo encontrar este cráter, sobre todo porque es un cráter muy viejo, de más de 60 millones de años. Nuestro planeta es un planeta activo, entonces muchas de las huellas que hay en la superficie de la Tierra han sido borradas por la erosión y por la actividad geológica de nuestro planeta. Pero bueno, hoy en día ya tenemos evidencias mucho más importantes de efectivamente que aquí hay un cráter que es de aproximadamente de más de 200 kilómetros de diámetro. La imagen que ustedes ven en la parte superior derecha es una imagen de la superficie del planeta Marte, que como ustedes ven es un planeta que tiene una estructura superficial extremadamente compleja. Sin embargo, en el polo sur del planeta, vean ustedes que hay una estructura muy plana, y esa estructura muy plana obedece efectivamente al impacto de un gran asteroide sobre el planeta Marte. Algo muy parecido, por ejemplo, a esta imagen que ustedes ven aquí, de las 4 imágenes que hay en la parte inferior. La segunda, de izquierda a derecha, es una fotografía de la Luna. Estas regiones que nosotros hoy en día hemos llamado mares en la Luna, que en realidad sabemos que no son mares porque no hay agua en la Luna, pero la Luna, que tiene una superficie completamente cubierta de cráteres de impacto, porque la Luna, a diferencia de la Tierra, no tiene atmósfera. Nosotros afortunadamente en la Tierra tenemos atmósfera, que como vamos a ver un poquito más adelante, nos protege de una buena parte de los asteroides que puedan entrar en la atmósfera, bueno, que pueden entrar en colisión con la Tierra, pero la Luna no tiene atmósfera, y entonces todos estos puntos que ustedes ven aquí, todos estos cráteres son cráteres de impacto. Sin embargo, estas regiones que son mucho más planas, que nosotros hoy en día llamamos mares, pues efectivamente son el resultado de impactos de grandes asteroides sobre la superficie de la Luna. Incluso los propios asteroides, aquí ven ustedes imágenes de 2 asteroides de los más grandes, Eros y Vesta. Vean ustedes que los propios asteroides están llenos de cráteres, efectivamente por la gran cantidad de choques que hay incluso en el cinturón principal de asteroide entre estos objetos. Y aquí ustedes, bueno, para finalizar esta, digamos, historia de colisiones, ustedes tienen 2 imágenes. La imagen de la derecha, por supuesto, ya reconocimos que es la imagen de la Luna con todos los cráteres de impacto, y la imagen de la izquierda es la imagen del planeta Mercurio. Mercurio está doblemente fastidiado en este asunto, una porque está muy cerca del Sol y evidentemente muchos de las nuevas órbitas que adquieren estos asteroides alrededor del Sol, pues
inevitablemente pasan por la órbita de Mercurio, y por otro lado, de hecho muchos de estos asteroides son absorbidos por el Sol, y por otro lado, Mercurio, por ser justamente el planeta más cercano al Sol, pues la atmósfera primigenia que tenía Mercurio se evaporó, y entonces digamos que Mercurio está en la misma situación que la Luna, porque todo lo que entre en una órbita de colisión, pues inevitablemente va a pegar en la superficie del planeta. Entonces, evidentemente, estos eventos son muy frecuentes, sobre todo en la historia pasada del sistema solar. Aquí, para finalizar, les quiero mostrar un mapa donde se han representado los cráteres de impacto más grandes que conocemos en la superficie de la Tierra, pero aquí tengan ustedes en cuenta lo que mencioné hace un rato, que muchas de las evidencias de los impactos en la superficie de la Tierra han sido borradas por la erosión y por la actividad geológica de nuestro planeta. Bueno, llegamos entonces a lo que les mencioné hace un rato, de platicarles sobre el estado actual que conocemos de lo que llamamos población de asteroides cercanos a la Tierra. Es decir, aquí no estamos hablando de aquellos asteroides que están en el cinturón principal, estamos hablando de estos asteroides que ya abandonaron el cinturón principal y se han convertido, se movieron a la parte interior del sistema solar, y estos son los que se han convertido en asteroides cercanos a la Tierra. Esta curva roja que ustedes ven, que va desde la parte inferior derecha a la parte superior izquierda del diagrama, es una estimación del número de asteroides que consideramos debe existir. No voy a entrar a explicar en detalles cómo hemos estimado el número de asteroides, pero créanme que es bastante precisa en función de los tamaños de los asteroides. Si ustedes van acá al eje inferior, al eje horizontal inferior, vean ustedes, aquí están distribuidos los tamaños desde unos pocos metros hasta unos cuantos kilómetros. Y entonces esta curva en rojo que tenemos aquí representa el número acumulativo de asteroides que nosotros pensamos que debe existir en función de su tamaño. ¿Qué es lo primero que nos resalta? Evidentemente, es que hay pocos asteroides muy grandes y hay muchos asteroides muy pequeños. Es decir, el número de asteroides que debe existir, que son asteroides pequeños, son de varios millones de asteroides. Y como ya les mencioné hace un rato, en la página del Centro de Planetas Menores, ustedes entran, pues van a ver que hemos descubierto, de esos millones de asteroides, hemos descubierto un poco más de 20.000. Entonces tenemos un problema muy claro, y es que tenemos que descubrir la población de asteroides que nos falta, porque todos ellos podrían entrar en una órbita de colisión con la Tierra. Si ustedes ven, esta imagen está sombreada de diferentes maneras, partiendo aquí desde un verde un poco más oscuro hasta un rosa más oscuro del lado derecho, en función de la peligrosidad que pueden representar este tipo de asteroides en función de su tamaño. Como ustedes ven, hasta aproximadamente unos 25-30 metros, aquí dice que no hay ningún tipo de devastación producida por estos asteroides. ¿Por qué? Porque efectivamente, como ya mencioné anteriormente, la atmósfera de la Tierra muy probablemente nos proteja de cualquier asteroide que entre a la atmósfera y que tenga un tamaño menor a 25-30 metros. Claro, esto es en promedio, porque depende de tres factores fundamentales. Depende de las propiedades físicas del asteroide, en función, depende de qué está hecho, ¿no? Hoy en día sabemos que hay tres tipos fundamentales de asteroides. Los asteroides pétreos, que están hechos básicamente de material de piedra, los asteroides carbonáceos y los asteroides metálicos. Entonces, hay mucha más probabilidad de que un asteroide de 30 metros de diámetro, si es metálico, llegue a la superficie de la Tierra, que evidentemente uno de piedra. El de piedra seguramente se va a desintegrar en la atmósfera,
pero es probable que uno de 30 metros, si es metálico, tenga la capacidad de llegar a la superficie de la Tierra. Y además hay otros dos factores muy importantes, que es la velocidad con la cual entran en la atmósfera y el ángulo bajo el cual entran a la atmósfera. Si un asteroide entra a una velocidad muy alta en la atmósfera, pues la fricción es mucho mayor y entonces hay mayor probabilidad de que la estructura interna del asteroide no soporte el calentamiento y se rompa. Mientras que si un asteroide entra a un ángulo muy bajo en la atmósfera de la Tierra, eso significa que atraviesa mucha mayor atmósfera y entonces por lo tanto tiene mayor probabilidad de que sea destruido en la atmósfera. Entonces, en sentido general, decimos que un asteroide entre 25 y 30 metros de diámetro tiene una alta probabilidad de ser desintegrado en la atmósfera y que por lo tanto no llegue a la superficie de la Tierra. Luego ahí ya a medida que los asteroides van siendo más grandes, entonces pues ya la atmósfera de la Tierra no nos va a proteger de manera total, va a producir cierta degradación evidentemente del asteroide, pero parte de este asteroide va a llegar a la superficie de la Tierra. Entonces aquellos que tengan hasta, por ejemplo, 70, 80 metros de diámetro pueden provocar devastaciones del orden de una ciudad. Aquellos que sean del orden de 300 metros pueden provocar problemas regionales. Los mayores, digamos hasta 1,5 kilómetros, pueden provocar efectos continentales, y aquellos que son mayores de 1,5 kilómetros pueden provocar devastación en todo el globo terrestre. Entonces, y aquí, como ustedes ven, hay marcados algunos eventos importantes. Que está marcado aquí como el impactador del KT es del periodo Cretáceo tardío, fue justamente el que produjo el cráter de Chicxulub. Pensamos que es un asteroide al menos de unos 10 kilómetros de diámetro. Aquí tienen ustedes el evento de Chelyabinsk en el 2013. Como ustedes ven, era un asteroide pequeño. Sin embargo, tenía parte de composición metálica, y a pesar de ser un asteroide pequeño, de unos 20 metros, se logró rescatar unos pedazos pequeños en un lago que hay muy cerca de la ciudad de Chelyabinsk. El evento de Tunguska en 1908, también en la Siberia, Rusia, fue un evento que no produjo un impacto sobre la superficie de la Tierra. Muy probablemente no haya sido un asteroide, sino haya sido un fragmento que se desprendió del cometa Encke, que explotó aproximadamente a 8 kilómetros de altura en la atmósfera, pero produjo una onda de choque que fue captada prácticamente por todos los sismógrafos del continente europeo. Otra cosa importante, este es un diagrama que nos ofrece muchísima información, y otra cosa importante que quiero que ustedes noten son estas barras en verde, que es el número de objetos que hemos. Si la línea en rojo representa el número de estimaciones de estos objetos, las barras en verde significan el número de objetos descubiertos. Como ustedes ven, a partir de aproximadamente 1 kilómetro, estas dos curvas empiezan a diverger, y este es el problema que tenemos hoy en día en la actualidad, ¿no? Aquí siempre surge una pregunta, y es: ¿cuáles son los asteroides más peligrosos, los más grandes o los más pequeños? Evidentemente, vean ustedes, aquí el problema reside en el hecho de que la población de asteroides grandes prácticamente está conocida. Vean ustedes, esta línea en azul representa la completez que tiene la población. Entonces, para asteroides muy grandes prácticamente conocemos el 100% de esos asteroides, y yo les puedo asegurar que de los asteroides grandes que hoy en día conocemos, ninguno representa un problema para la Tierra en los próximos 200 años. Probablemente los mayores problemas empiezan a aparecer acá cuando, por ejemplo, el porciento de completez va disminuyendo, y, por ejemplo, todos estos asteroides que están en esta parte rosa claro pueden producir devastaciones continentales. Entonces, la comunidad astronómica internacional se ha propuesto que estas curvas
a finales del año, bueno, teníamos un propósito que era a finales del 2020 haber descubierto el 90% de la población de aquellos asteroides que tienen al menos 140 metros de tamaño. Evidentemente esta meta ya no la vamos a cumplir. Les voy a platicar un poquito más adelante la razón fundamental, pero sí estamos enfrascados en todos los grupos que estamos dedicados al estudio de este tipo de objetos en descubrir precisamente los asteroides que nos faltan. Y bueno, algo importante y es que evidentemente si el número de asteroides grandes es pequeño, entonces estos eventos son mucho menos frecuentes que los asteroides que caen y que son más pequeños porque son mucho más grandes. Entonces yo diría que el problema fundamental que tenemos ahora son en estos asteroides de tamaños intermedios que pueden provocar devastaciones regionales o continentales y necesitamos que estas curvas en verde crezcan hasta llegar efectivamente a llegar a la curva roja. Bueno, esto me lo voy a obviar, es más o menos una forma muy parecida de representar lo que les acabo de mencionar. Un poco qué pasaría si alguno de estos, si un NEA de 10 kilómetros perdón, 10 kilómetros de tamaño chocara con la Tierra. Bueno, en primer lugar, tendríamos la propia entrada del asteroide en la atmósfera que produce un bólido que va a ir modificando químicamente la composición química de la atmósfera por todos los procesos que ocurren a la entrada. Luego, todas las poblaciones que estén en el punto calculado del centro del impacto van a tener pocos minutos para reaccionar porque aquí las devastaciones van a ser mucho mayores, ¿no? La onda expansiva que como ustedes ven aquí se está moviendo, arrastrará todo lo que se encuentre a varios cientos de kilómetros en todas las direcciones. Se pueden producir terremotos. Si el impacto se produce en el mar, porque hay la posibilidad de que caiga evidentemente en el mar, entonces tenemos el problema de los tsunamis. Al caer el asteroide sobre la superficie de la Tierra, en el momento en que produce el impacto, pues se fragmenta en varios pedazos. Esos pedazos se van a mover a distancias todavía mayores, provocando incendios, etcétera, etcétera. En sí, tenemos una idea muy clara de cuál es el fenómeno al cual nos estamos enfrentando. En el caso de que uno de estos objetos entrara en una órbita de colisión con la Tierra. Debo señalar que los daños producidos por la caída de un asteroide en la superficie de la Tierra están contempladas en la Ley de Desastres Naturales en México y en muchos otros países. Y aunque es un evento que, como dije al principio, es poco probable, la ventaja que tenemos es que es el único desastre natural que podemos prevenir. No podemos prevenir un terremoto, no podemos prevenir un huracán, pero como ustedes verán al final de la plática, sí nos estamos preparando para poder prevenir la caída de un asteroide sobre la superficie de la Tierra. Entonces, vean, estos son los parámetros físicos que a la comunidad astronómica internacional le interesa definir de esta población de asteroides cercanos a la Tierra. Los he puesto en varios colores porque hay diferentes técnicas que utilizamos hoy en día en la astrofísica moderna para determinar estos parámetros. Los elementos orbitales y la familia a la cual pertenecen los asteroides, que básicamente depende de sus elementos orbitales, son parámetros que los conocemos a partir de la astrometría, que es, como su nombre lo indica, es determinar la posición de los asteroides en imágenes que tomamos en los telescopios. Y entonces aquí hay una contribución muy importante de astrónomos aficionados hoy en día que se dedican a hacer astrometría de este tipo de asteroides. Luego hay una serie de parámetros que están representados en color azul: el periodo de rotación, la amplitud, una magnitud absoluta que llamamos h,
un parámetro de la pendiente de fase, que todos están en azul porque utilizamos otra técnica experimental que se llama la fotometría, es decir, aquí no medimos la posición del asteroide sobre la imagen, sino medimos la luz que emiten estos asteroides. Les recuerdo que los asteroides no emiten luz propia, solamente reflejan la luz del Sol, y entonces, evidentemente, los periodos de rotación los podemos calcular a partir de construir una cosa que le llamamos curvas de luz, que es cómo varía la luz de los asteroides en función de su periodo de rotación. Y ustedes dirían, bueno, se pueden preguntar cómo un asteroide puede variar su brillo si simplemente lo que está haciendo es reflejando la luz del Sol. Bueno, aquí quiero que tengan en mente que estamos hablando de objetos que generalmente son irregulares. Solo los asteroides muy grandes son más o menos esféricos, los asteroides más pequeños son completamente irregulares. Entonces tenemos una geometría que está muy irregular, que está en rotación, y entonces al estar en rotación lo que está cambiando constantemente es el área en la superficie del asteroide de donde se está reflejando la luz del Sol. Si está mirando hacia el asteroide el área mayor del asteroide, entonces hay mayor reflexión de la luz del Sol. En su rotación esta área va a ir disminuyendo, y entonces hasta que llegamos al área menor, entonces se refleja menos luz del Sol por la rotación del asteroide. Entonces, todo eso nos permite construir, y les voy a mostrar algunos ejemplos un poquito más adelante, de curvas de rotación que estamos construyendo utilizando los telescopios que tenemos en el INAOE. Luego hay otros parámetros aquí que he señalado en naranja. No sé de qué color ustedes lo vean, yo lo veo medio amarillo, medio naranja, que son la clase taxonómica, el albedo y el diámetro, que tienen que ver básicamente con aplicar técnicas de espectroscopía, es decir, descomponer la luz y producir el espectro, porque eso nos permite, aunque no de una manera directa, pero sí tener una idea de la composición mineralógica superficial de los asteroides. Y en esto hay un tercer objetivo que no quise señalar al principio, pero ya que de una vez, ya que salió, se lo menciono, y es que el futuro de la minería es la minería espacial, porque nos estamos acabando los recursos minerales que tenemos en la Tierra, y cualquiera de estos asteroides, por ser justamente un residuo de la formación del sistema solar, tiene una cantidad de minerales que es muy superior a las reservas que tenemos hoy en día en la Tierra. Entonces, determinar al menos la composición mineralógica superficial de los asteroides es importante para estos primeros intentos que ya se hacen de tener tecnologías para producir minería espacial. Y bueno, el albedo, ¿qué es? El albedo es la capacidad que tiene un cuerpo de reflejar luz, y evidentemente esa capacidad está en función de qué está hecho el asteroide. Evidentemente, si un asteroide es carbonáceo, el carbono es muy opaco, entonces es un objeto que tiene un albedo muy bajo. Si es un objeto metálico, debe tener un albedo mayor, y entonces la espectroscopía nos permite, sobre todo en la parte, no en la parte visible, sino en la parte infrarroja del espectro electromagnético, nos permite hacer una evaluación del albedo, de esta capacidad de reflexión que tienen los objetos. Y hay algunos parámetros que he señalado aquí en rojo, como es la forma, el eje de rotación, etcétera, que los determinamos a partir de aplicar ciertos modelos a las observaciones fotométricas y espectroscópicas que hacemos de estos asteroides. Aquí he hecho este ejercicio muy rápidamente para que ustedes vean qué importante es la determinación de los parámetros físicos de estos objetos, y me basé en las propiedades de este asteroide que les mencioné al principio, 1998 OR2, que es un asteroide grande, es un asteroide muy irregular, de 4 kilómetros por 1 kilómetro, pero es un asteroide muy grande. ¿Qué hubiera pasado si este asteroide hubiese entrado en una órbita de colisión con la Tierra y nos hubiera pegado en algún punto de la superficie de la Tierra? Entonces he hecho unas simulaciones muy rápidas para que ustedes vean. Si el proyectil tiene 4 kilómetros
y cae, si la densidad del proyectil es de 300 kilogramos por metro cúbico, que es aproximadamente la densidad de una roca, de una piedra, estamos hablando de un meteorito pétreo, si entra a la atmósfera con 30 grados y a una velocidad de 11 kilómetros por segundo, que era la velocidad que traía este asteroide, pues entonces hubiese producido, vean ustedes aquí en la imagen de la parte derecha de la diapositiva, hubiera producido un cráter de aproximadamente 20 kilómetros de diámetro en la superficie de la Tierra y con una profundidad de más de 750 metros. La energía del impacto hubiera sido de 1.45 por 10 a la 6, es decir, 1.45 millones de megatoneladas de TNT. Si este mismo asteroide con las mismas condiciones, si lo único que cambiamos es la densidad del asteroide, es decir, 800 kilogramos por metro cúbico, es decir, un asteroide metálico, ahora vean ustedes, la energía del impacto es mayor, 3.87 millones de megatoneladas de TNT, pero fíjense ustedes que ahora el cráter que hubiera producido es de casi 30 kilómetros y de más de 820 metros de profundidad. Entonces, esto simplemente es para ilustrar, para que ustedes tengan una idea muy clara de por qué necesitamos caracterizar desde el punto de vista de físico cuáles son las propiedades que tienen estos asteroides. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar preparados? Bueno, para estar preparados tenemos que seguir estos 5 puntos fundamentales. Lo primero que tenemos que hacer es encontrarlos. Es decir, y ahorita les voy a platicar de cómo funcionan estos sistemas de búsqueda de asteroides que nos faltan. Una vez que los encontremos, tenemos que calcular sus órbitas, es a lo que se refiere esto de hacer el track, ¿no? Tenemos que calcular sus órbitas para poder calcular algo que es muy importante, que es la probabilidad de impacto en los próximos 100, 200 años. Una vez que ya los hayamos descubierto y los hayamos caracterizado desde el punto de vista orbital, entonces tenemos que caracterizarlo desde el punto de vista físico. Tenemos que conocer todas estas propiedades que les mencioné anteriormente, porque de esto depende que podamos aplicar alguna de las técnicas de deflexión que tenemos hoy en día para evitar el impacto. Les voy a mencionar solo una al final de la plática. No vamos a hacer lo que hizo Bruce Willis en Armageddon, que es llegar al asteroide, poner una bomba y desintegrarlo en miles de pedazos, porque entonces ahí, en lugar de tener un solo problema, vamos a tener miles de problemas. Y otra de las cosas que nos han pedido es que coordinemos esfuerzos internacionales para que cada vez más gente del público en general, gente como ustedes interesados en estos temas muy importante, pues tenga información, pero sobre todo información verídica y pueda ayudarnos en la necesaria difusión de estos asuntos. Entonces vean, ¿cómo funciona un sistema de búsqueda de los asteroides que nos falta por descubrir? Y aquí solamente les he puesto ejemplos de algunos de ellos para que ustedes tengan tranquilidad, porque evidentemente probablemente algunos de ustedes están preocupados porque nos faltan muchos por descubrir, pero hay aproximadamente unos 10 sistemas observacionales en todo el mundo que están dedicados única y exclusivamente a la búsqueda de estos nuevos asteroides que todavía no hemos descubierto. Aquí tenemos solamente algunos de ellos. Pan-STARRS son 4 telescopios de 1 metro de diámetro que están en Hawái. El Catalina Sky Survey, que es una cámara muy parecida a la que tenemos acá en Cananea, pero vean ustedes que incluso ya hay algunas misiones de satélites. WISE es un satélite infrarrojo que está trabajando, tiene parte de la misión que es NEOWISE para la búsqueda de objetos cercanos a la Tierra, precisamente estar fuera de la atmósfera en órbita nos facilita esta búsqueda. ¿Cómo funcionan estos sistemas de búsqueda de asteroides? Bueno, son sistemas muy particulares, la óptica de los telescopios es muy particular porque son telescopios que producen campos de visión muy grandes, de varios grados de tamaño. El problema es que aquí nosotros no sabemos de dónde vienen los asteroides y si no sabemos de dónde vienen, tenemos que buscar en todo el cielo. Y si queremos buscar en todo el cielo, entonces tenemos que tener sistemas observacionales, es decir, telescopios más detectores
que me permitan observar todo el cielo en el menor tiempo posible. Y de hecho estos sistemas funcionan porque en una noche pueden obtener 4 o 5 imágenes de todo el cielo que está encima del telescopio. Y evidentemente si tenemos 4 o 5 imágenes de la misma región del cielo, pues entonces lo que complementa este sistema de búsqueda son sistemas automáticos, porque evidentemente no hay cristiano que pueda ponerse a buscar asteroides en imágenes tomadas de todo 4 o 5 veces de todo el cielo en una noche. Entonces hay sistemas computacionales que son sistemas automáticos que lo que hacen es agarrar las 4 o 5 imágenes que tenemos de la misma región del cielo, se hace lo que ya les mencioné, que es la astrometría, de manera tal que podemos identificar rápidamente las estrellas, porque sabemos la posición de las estrellas. Hoy en día tenemos catálogos estelares que tienen 4 o 6 millones de estrellas y entonces podemos rápidamente identificar las estrellas. Se quitan las estrellas y si algún asteroide estuvo moviéndose en esas 4 o 5 regiones del cielo, pues entonces al quitar las estrellas lo único que va a quedar son las 4 o 5 imágenes en cada región del cielo diferente, porque el asteroide se va moviendo, y entonces con esas imágenes es con las que se trabaja para producir la astometría y todo el proceso que ya les expliqué al principio de la clase, de que esas mediciones astrométricas se mandan a la Oficina de Planetas Menores para que a su vez ella las mande a una universidad en Italia y otra en España para que puedan hacer los cálculos y determinar si es un asteroide nuevo o no. Entonces, ustedes vieron en las estadísticas que les presenté, estamos descubriendo del orden de unos 2000 asteroides cada año, pero inclusive eso es un número muy, muy pequeño. ¿Cuál es el futuro en la búsqueda de los asteroides que nos faltan, de los asteroides pequeños? Pues es este telescopio, el Large Synoptic Survey Telescope, que traducido al español debería ser algo así como Gran Telescopio de Rastreos Sinópticos, que es un telescopio ahora, si estos sistemas que les mencioné anteriormente son telescopios modestos, entre 1 y 1,5 metros de diámetro aproximadamente, el LSST es un telescopio de 8,4 metros de diámetro y entonces evidentemente aquí es algo que ustedes deben entender y esta es la función fundamental que tiene un telescopio. La función fundamental de un telescopio es captar luz. Y a medida que nosotros necesitemos observar objetos que son cada vez más débiles, y es evidente que los asteroides más pequeños, de los cuales son muchos por descubrir, son objetos muy débiles porque al tener un área muy pequeña de la cual se está reflejando la luz del sol, pues entonces son objetos muy débiles. Para que nosotros podamos observar objetos débiles en el cielo, necesitamos tener cada vez telescopios más grandes. No hay de otra. Necesitamos telescopios más grandes e instrumentos cada vez más eficientes que nos permitan observar flujos en el cielo muy pequeños. Entonces, este telescopio de 8,4 metros de diámetro, que es un telescopio muy grande, pues va a ser efectivamente una contribución muy importante a la búsqueda de estos asteroides pequeños que nos faltan por descubrir. Este telescopio, que va a tener un campo de visión de 9,7 grados en el cielo, y para que ustedes tengan una idea del tamaño, es una región en el cielo que es equivalente a 40 lunas llenas, es decir, la próxima vez que tengamos luna llena, ustedes levanten la vista al cielo y traten de figurarse un área que sea 8 por 5, es decir, 8 por 5, 40 lunas llenas. De 40 lunas llenas, eso es el tamaño del cielo que va a fotografiar este telescopio cada vez que esté tomando una imagen del cielo. Es decir, podrá observar todo el cielo cada 3 noches y en un periodo de 10 años se piensa que cada una de las regiones del cielo será observada unas 800 veces. Entonces, evidentemente, este telescopio, estas dos imágenes que ustedes ven acá, el telescopio y la imagen del centro es diseño, pero como ustedes ven, la construcción del telescopio ya va bastante avanzada.
El telescopio se está construyendo en Cerro Pachón, en el norte de Chile, a 2.682 metros sobre el nivel del mar, en lo que hoy en día se conoce como el Vera Rubin Observatorio, y esperamos que entre en operaciones científicas en octubre del año 2022. Entonces, efectivamente, cuando este telescopio esté ya funcionando, evidentemente va a ser una ayuda muy importante en la búsqueda de estos asteroides que nos faltan. Bueno, quiero ya al final, ya llevamos una hora de plática, pero si me permiten unos 5 o 10 minutos más, para que ustedes vean que esto es un esfuerzo internacional. Las Naciones Unidas, en su oficina que tiene en Viena, que se conoce como la Oficina para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterreno, se dio a la tarea de crear, digamos, dos grupos de trabajo muy importantes por recomendación de la Asamblea General de Naciones Unidas, que son estos dos que ustedes ven aquí abajo en azul y en rojo. El International Asteroid Warning Network, que lo conocemos como IOWAN, que es una red de alerta de asteroides, que es la encargada de coordinar todos los esfuerzos observacionales que hacemos hoy en día para caracterizar la población de asteroides cercanos a la Tierra, tanto desde el punto de vista orbital como desde el punto de vista de parámetros físicos. Y este segundo grupo, que es el Space Mission Planning Advisory Group, que es un grupo que da recomendaciones, donde participan todas las agencias espaciales, todos los países miembros de Naciones Unidas que tienen agencias espaciales, que son los encargados de estar planificando cómo vamos en el futuro a afrontar desde el punto de vista tecnológico un potencial problema con uno de estos asteroides. Vean ustedes, el INAOE es orgullosamente uno de los miembros fundadores de IOWAN. Entonces todo lo que estamos haciendo, de lo que les voy a platicar muy rápidamente, es en función de los compromisos que hemos adquirido precisamente para esta colaboración internacional que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el INAOE? Pues estamos utilizando la histórica cámara Schmidt de Tonantzintla, que es un telescopio de 80 centímetros de diámetro. No es un telescopio muy grande, pero una serie de modernizaciones y modificaciones que le hemos hecho a la cámara en los últimos años nos permiten, a pesar de la contaminación lumínica que tenemos en Tonantzintla, seguir utilizando este telescopio para producir lo que ya les mencioné, curvas de luz de asteroides cercanos a la Tierra. Aquí algunos de los ejemplos de curvas de luz que hemos observado en en Tonantzintla. Estos son algunos asteroides que hemos observado, que son parte de los trabajos de tesis que desarrollan los estudiantes del posgrado de Ciencia y Tecnología del Espacio que tenemos en el INAOE, que tiene una de las salidas, es ambiente interplanetario, donde vemos efectivamente todo lo relacionado con los asteroides. Y otro proyecto que estamos desarrollando es justamente aplicar lo que se llama el método de inversión de la curva de luz, que lo estamos haciendo también con las curvas de luz que obtenemos en Tonantzintla, además utilizando todas las curvas de luz que observa la comunidad astronómica internacional y que están a disposición de toda la comunidad para que se puedan utilizar para producir. ¿Por qué le llamamos método de inversión? Porque recuerden que al principio les mencioné que suponemos que tenemos un objeto irregular que está en rotación y esa rotación es la que produce una determinada curva de luz. El método de inversión significa trabajar de manera inversa. Si nosotros producimos o tenemos una curva de luz determinada, entonces tratamos de ver cuál es la forma irregular que está produciendo esa curva de luz. Por eso es que se llama el método de inversión, y entonces también estamos trabajando en este proyecto, y como aquí nada más he mencionado, les he puesto un par de objetos de dos asteroides que efectivamente, utilizando las curvas que nosotros obtenemos en Tonantzintla, más las curvas que están en las bases de datos internacionales, podemos
tener una idea de la forma que tienen estos asteroides. Esto también es trabajo de tesis, de maestría que han desarrollado los estudiantes del posgrado de Ciencia y Tecnología del Espacio en Tonantzintla. Y también estamos utilizando el telescopio de 2 metros de diámetro que tenemos en el Observatorio de Cananea, en Sonora, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, para producir espectros de asteroides cercanos a la Tierra, y nos estamos concentrando en una segunda familia de asteroides, que son los asteroides de la familia Flora, que por sus elementos orbitales están muy cerca de una de estas zonas de resonancias orbitales, y que, bueno, muchos de los Floras podrían en el futuro convertirse en asteroides cercanos a la Tierra. Entonces estamos produciendo lo que llamamos la clasificación taxonómica de estos objetos, que, como les mencioné, también nos produce una idea de cuál es la composición mineralógica superficial de estos asteroides. Bueno, aquí algunos ejemplos de algunos espectros, que básicamente hay 3 complejos fundamentales: el complejo S, que son los asteroides pétreos; el complejo C, que son los asteroides carbonáceos; y el complejo X, que son los asteroides metálicos, con algunas excepciones que no podemos meter en ninguno de los 3 complejos. Por ejemplo, los asteroides de clase B son asteroides que provienen de Vesta, uno de los asteroides más grandes del cinturón de asteroide. Ha habido varios eventos de destrucción de este asteroide, y entonces muchos de los asteroides cercanos a la Tierra que tenemos hoy en día proceden de estos eventos de destrucción del asteroide Vesta. Bueno, me paso esta diapositiva para platicarles finalmente, y para que ustedes vean que esto ya no es nada de ciencia ficción. Incluso, curiosamente, en los últimos días han empezado a salir noticias sobre esta misión, que es la misión AIM, Asteroid Impact Mission, que es una misión que está formada, digamos, solamente hablan, curiosamente, en las noticias de la parte que va a desarrollar la NASA, pero es una misión compartida entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. De hecho, la primera parte de la misión le corresponde a la Agencia Espacial Europea, que van a lanzar a finales de este año, a finales del 2020, se va a lanzar una misión hacia un asteroide binario. Este asteroide se llama Didymos, que está formado por 2 asteroides, uno más grande, que es aproximadamente unos 700 metros de diámetro, y uno más pequeño, que tiene 170 metros de diámetro. La primera parte de la misión, efectivamente, va a corresponder a la Agencia Espacial Europea, y se va a convertir esta misión, valga la redundancia, en satélite del asteroide. Es decir, es el del satélite más pequeño, de 170 metros de diámetro. Entonces esta nave espacial llegará, se convertirá en satélite, y va a desplegar, como se ve aquí en la imagen que ustedes tienen en la parte inferior de la izquierda, va a desplegar una serie de CubeSats, que son estos satélites pequeñitos, aproximadamente 10 por 10 por 10 centímetros, que van a tener una serie de instrumentos científicos a bordo, que van a estudiar con un detalle muy alto todas las propiedades físicas de este asteroide. Una vez que estas propiedades físicas estén completamente determinadas, toda esta información se va a pasar a la segunda parte de la misión de la NASA, que esperamos que arribe aproximadamente en el 2022 al asteroide, aproximadamente unos 11 millones de kilómetros de la Tierra, para probar una de las tecnologías que hoy en día son más comunes, o son, digamos, más populares para producir la deflexión del asteroide. ¿Cuál es la diferencia entre poner una bomba o lanzar un proyectil que tenga carga que destruye el asteroide contra uno que no tiene carga? Pues es lo que hoy en día conocemos como impacto cinético. Es lo mismo que hacemos cuando estamos jugando billar, es decir, la energía cinética de una de las bolas se transmite a la otra bola del billar.
Entonces, eso es lo que va a producir la segunda parte de la misión, que ahora esta sí le corresponderá a la NASA, es llegar al planeta, bueno, más bien llegar al asteroide, convertirse también en satélite. A estas alturas, la primera parte de la misión ya habrá abandonado la proximidad del asteroide para evitar cualquier problema con el impacto. Y entonces esta segunda parte de la NASA producirá dos impactos cinéticos sobre el segundo asteroide para, evidentemente, producir un cambio en la órbita. Aquí en la imagen que ustedes tienen en el centro, en blanco está representada la órbita original de este asteroide y en azul la órbita que deberá adquirir el asteroide después, la nueva órbita que deberá adquirir después de que se produzcan estos dos impactos cinéticos, es decir, un impacto que solo transmite momento sin sin llevar una carga explosiva que destruya el asteroide. Entonces, se espera que efectivamente este experimento produzca un cambio en la velocidad orbital, vean aquí está marcado en este cuadro en rojo, produzca un cambio orbital de 0.00043 metros por segundo. A ustedes esto le puede parecer poco, pero si logramos interceptar un asteroide a una distancia muy grande, pues eso es muy beneficioso porque las exigencias tecnológicas sobre el experimento van a ser menores, porque produciendo un delta V muy pequeño, eso se va a acumular con el transcurso de los años y entonces al final de cuentas vamos a evitar lo que les mencioné al principio y es que vamos a evitar la coincidencia temporal. Es decir, ¿cuál es el objetivo de producir un impacto cinético? Es, bueno, si el impacto cinético se produce en la misma dirección en la cual se está moviendo, en la misma dirección del movimiento orbital, pues entonces lo que hacemos es aceleramos el asteroide. Si aceleramos el asteroide, pues entonces pasa primero el asteroide, luego pasa la Tierra y evitamos la colisión. Si el impacto ahora se produce en la dirección opuesta a la dirección orbital, entonces lo que hacemos es frenar al asteroide. Si se frena el asteroide, pues entonces pasa a la Tierra y luego pasa el asteroide y otra vez evitamos la colisión. De hecho, si ustedes ven acá, el impacto se va a producir en la dirección inversa a la dirección orbital y entonces evidentemente va a decrecer, este delta V es negativo, ¿no? En realidad es de menos 0.0043 metros por segundo, lo cual hace que la órbita tiene que ser más pequeña, por eso la órbita azul va más adentro que la órbita en blanco. Entonces, esa es la función fundamental que va a tener este experimento de corroborar que efectivamente en un satélite, bueno, en un asteroide de 170 metros de diámetro, la tecnología que tenemos actualmente es suficiente para producir la deflexión, es decir, lo que es lo mismo, el cambio de velocidad orbital de un asteroide. Y por último, ya para terminar, solo quería mencionarles que el grupo de planetas menores que tenemos en el INAOE nos hemos dado a la tarea cada día en Twitter de publicar estos asteroides que van a estar en acercamientos a la Tierra. Entonces, si ustedes quieren estar enterados de cada día cuál es el asteroide que va a estar más próximo a la Tierra, pues revisen las páginas del INAOE porque ahí vamos a estar publicando cada día un asteroide para que ustedes tengan estos datos en general. Bueno, aquí termino esta parte de la plática, ya nos hemos extendido casi 15 minutos después. Voy a responder un par de preguntas nada más y las demás preguntas efectivamente me comprometo a contestarlas y ahí aparecerán en la página del curso. La primera pregunta de Wenceslao Santiago, Ciudad de México, dice, ¿cómo se determina la edad del sistema solar? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque evidentemente no le podemos preguntar al Sol qué edad tiene, pero sí le podemos preguntar a la Tierra qué edad tiene.
Es decir, geológicamente la Tierra nos está diciendo que tiene 4.500 millones de años. Entonces, evidentemente, las teorías que hoy en día sabemos de cómo se formaron los planetas en el sistema solar, entonces, evidentemente, si la Tierra tiene 4.500 millones de años y sabemos que primero se formó el Sol y luego se formó la Tierra, pues entonces es la edad que asumimos para el sistema solar, aproximadamente 4.500 millones de años. ¿Qué representa esto en la vida de las estrellas? Si recuerdan las pláticas de mis colegas anteriores, pues yo les diría que el Sol más o menos es una estrella cuarentona, porque más o menos está a mitad de camino, ¿no? Pensamos que el Sol le queden aproximadamente otros 4.500 millones de años de vida, ¿no? Entonces, esa es la forma en que determinamos la edad del sistema solar. Lidia Puig de Veracruz nos pregunta qué es una resonancia orbital. Bueno, ya lo mencionamos. La resonancia orbital 3.1 significa que si un asteroide entra justamente en esta posición en el cinturón de asteroides, en lo que Júpiter da una vuelta, él va a dar 3 vueltas y entonces evidentemente eso causa efectivamente que pueda salir despedido del cinturón de asteroide y entrar en la parte interior del sistema solar. Algo que no mencioné y es que pensamos que la vida de uno de estos asteroides cercanos a la Tierra es probablemente está más o menos cercana a 1 millón de años. Entonces, evidentemente, estos asteroides cercanos a la Tierra, bueno, que no solamente son cercanos a la Tierra, habrá algunos que son cercanos a Mercurio, habrá otros que son cercanos a Marte, a Venus. Pues algunos inevitablemente van a producir un evento como el que ya hemos mencionado y otros por interacciones orbitales pueden abandonar el sistema solar. Bueno, hay otra pregunta aquí de Fernanda de Puebla. ¿Qué condiciona que un asteroide abandone el cinturón de asteroide y cambie su órbita? Bueno, ya mencioné uno, y es que se puedan mover cerca de estas áreas o estas zonas de resonancia orbital. Hay otro efecto que se produce, bueno, evidentemente hay muchas interacciones, hay muchos choques en el cinturón de asteroide, porque hay varios millones de asteroides ahí. Otro efecto que se produce y que cambia las órbitas es si el asteroide tiene una rotación directa o una rotación retrógrada. Entonces, si el movimiento de rotación del asteroide coincide con el movimiento de traslación alrededor del Sol, entonces eso hace que las órbitas se puedan ir degradando. Y también si ocurre en la dirección de la rotación inversa, también eso puede modificar las órbitas de los asteroides. Bueno, voy a responder una última pregunta. Candy de La Paz nos dice qué diferencia hay entre un asteroide y un meteorito. Bueno, la diferencia es que un asteroide son estos objetos que todavía tenemos allá afuera, dando vuelta alrededor del Sol, y que en algún momento pudieran entrar en una órbita de colisión por la Tierra. Y un meteorito es el resultado que tenemos de que un asteroide entre en la atmósfera, sobreviva a todos estos fenómenos de calentamiento, llegue a la superficie de la Tierra, produzca un impacto y podamos recuperar alguno de esos fragmentos. Entonces, esa es la diferencia esencial entre un asteroide y un meteorito. Bueno, hay varias preguntas más que por cuestiones de tiempo, pues ya no tenemos para responderla, pero efectivamente, bueno, aquí veo que tenemos una pregunta incluso de nuestro gran amigo Francisco Soto de Guíbar, el Champi. Muchas gracias, Champi. Pero bueno, aquí todas las preguntas que tenemos pendientes, sin duda, las vamos a responder y las pondremos a su disposición en la página del curso. Bueno, no me resta más que agradecerles la atención y a invitarlos a que se unan
a las pláticas que nos quedan en esta parte del curso y por favor todos permanezcan en casa. Muchas gracias.